Cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy el doctor Ruy López Ridaura, director del Senaprece. Y el día de hoy, 9 de enero, venimos a dar la actualización aquí en Palacio Nacional sobre el comportamiento de la epidemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. El día de hoy me da mucho gusto recibir al maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, que también ya ha estado con nosotros en varias de las conferencias vespertinas, quien nos hablará del esfuerzo que ha hecho el IMSS de expansión de capacidades hospitalarias. Se ha hablado y lo hemos mencionado mucho de la expansión que se ha hecho en la Ciudad de México, pero el IMSS ha tenido un esfuerzo muy importante en muchas otras entidades federativas y el día de hoy el maestro Zoé Robledo nos comentará y nos platicará de este esfuerzo de expansión de capacidad hospitalaria en 8 entidades federativas. Creo que esto es un esfuerzo muy importante a nivel institucional y como lo hemos platicado en muchos de los foros y una de las grandes lecciones de la atención en esta pandemia ha sido la coordinación de todo el sector y la expansión de las capacidades del IMSS pues representa la expansión también de las capacidades de atención de todo el sector, dado también todo el esfuerzo que se ha hecho para también el intercambio de servicios fluido y que al final cualquiera de las instituciones está ofreciendo la expansión de capacidades hospitalarias a toda la población. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Entonces voy a dar el día de hoy el informe técnico como lo hemos venido haciendo y después le daré la palabra al maestro Zoé Robledo. Gracias. Entonces, a ver si me pasa la primera. Como ya en esta nueva fase gráfica de presentaciones que empezamos en este 2021, estamos con esta nueva arquitectura de gráfica de los datos, en donde estamos presentando algunos de los datos que consideramos más relevantes, más representativos. Sin embargo, es importante recordar que los informes técnicos completos con más detalle, con más datos, se publican día con día en la página correspondiente, por lo que también pues, invitamos a verla con más detalle si es necesario. Esta es la curva epidémica de casos estimados por inicio de síntomas, en donde se refleja la tendencia que ha tenido la epidemia desde la semana 1 del año hasta la semana 52. Recuerden que el año 2020 tuvo hasta 53 semanas, ahora estamos terminando la semana 1 del 2021, pero seguimos graficando las semanas 52 y el domingo que viene ya graficaremos la semana 53 completa, que tiene pues, la parte final del 2020 y la parte inicial del 2021. En la gráfica, como podemos observar y que se señaló desde la conferencia del domingo y del lunes, en donde se vio el decremento de la comparación entre lo que se observó de la semana 52 a la 51, un decremento que iniciamos pues, casi del 20%, que ha ido disminuyendo. Al día de hoy, esta diferencia entre la semana 51 y 52 es del 14%, pero se
sigue manteniendo esta disminución que el día de hoy sábado se mantiene, y mañana abriremos con los datos de una nueva semana. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la tendencia negativa que se observó desde el inicio de la semana se mantuvo durante toda la semana, y llevamos ya 2 semanas con una disminución a nivel nacional. Recordar que esto es el panorama a nivel nacional, y también que todo el mundo entienda que cuando hablamos de esto es importante que entiendan que esta gráfica nacional es un promedio de 32 gráficas o 32 curvas epidémicas de cada una de las entidades federativas, y a su vez también las entidades federativas, más aún ellas, las entidades más grandes con distribución geográfica diferente, puede ser que también tengan heterogeneidad al interior del Estado. Por eso también la importancia que conozcan también los tableros de control que manejamos desde la Secretaría de Salud, donde también pueden explorar estas curvas epidémicas en cada una de las entidades federativas. La curva que está en espejo por debajo es el número de casos recuperados, que son los casos que ya no se consideran activos, es decir, que iniciaron sus síntomas más allá de 14 días antes de esto, y ahorita tenemos, pues como siempre ha sido un espejo, y ahorita tenemos un total de personas recuperadas estimadas de 1.143.254. Y los casos estimados al día de hoy son 1.715.495 y 93.672 de este grupo, es decir, el 5%, son los que se consideran activos y por lo tanto con posibilidad de seguir transmitiendo y continuando la epidemia. La siguiente, por favor. También mostramos esta gráfica que es el porcentaje de positividad de cada una de las semanas, en donde llegamos a un tope por arriba del 52-53% en la semana 29, y después de una disminución ya llevamos varias semanas más o menos manteniendo cerca entre 40 y 45%. La semana 52, que es la semana que estamos cerrando el día de hoy, cierra con un porcentaje de positividad de 43%, y esto lo que quiere decir es que del total de personas que iniciaron síntomas en la semana 52 y se les tomó muestra de laboratorio, el 43% resultaron positivas. El otro 67% resultaron negativas, y esto también nos habla un poco de que los síntomas asociados a COVID no solamente se explican por COVID, sino también por otros agentes infecciosos. Hay 1.914.000 que han salido negativos, de los confirmados es 1.524.000, y del total que han entrado al estudio en el sistema de vigilancia, pues son ya cerca de 4 millones, 3.8 millones que se han estudiado, han presentado casos, han presentado síntomas, cuadros sospechosos de COVID, y se les ha estudiado en estos estudios epidemiológicos. La siguiente, por favor. Y en la otra gráfica que también estamos mostrando día con día es esta tendencia de la letalidad. Recuerden que la letalidad por semana epidemiológica, como se estima, es del total de personas que se confirmaron positivas al virus SARS-CoV-2, que iniciaron síntomas en una semana específica, y ese es el denominador, y en el numerador son el número de defunciones confirmadas. Y llegamos a un tope o un pico muy alto de letalidad del 18% de los casos confirmados fallecieron, pero este porcentaje de letalidad ha ido disminuyendo importantemente durante toda la epidemia, y la estimación que tenemos en la semana 52 es un índice de letalidad del 6%. El total de defunciones confirmadas al día de hoy son 133.204 lamentables defunciones. La siguiente, por favor. Y esta es la forma en que estamos presentando también la ocupación hospitalaria, ¿no? La ocupación hospitalaria, en donde de manera gráfica
podemos reflejar dónde están las alarmas o los estados que tienen una mayor ocupación. A nivel nacional, en el caso de camas generales, camas para hospitalización general, 56% de ocupación de estas camas, es decir, del total de camas, y cuando hablamos del total de camas para hospitalización general estamos hablando que a nivel nacional hay 31.489 camas funcionales. De estas están ocupadas 17.716, que refleja el 56%. Sin embargo, estamos identificando estas cinco entidades que al día de hoy, con los datos de la red IRAC, podemos identificar que tienen por arriba del 70%. Ciudad de México el día de hoy con una saturación importante, una ocupación importante de 90%. También considerar que la Ciudad de México tiene una capacidad hospitalaria muy grande, por eso es de 10%, aunque es limitado, todavía permite la movilidad y, como hemos dicho en otras ocasiones, hay que considerar que estos porcentajes se mueven de manera muy dinámica por los esfuerzos de expansión similares a los que nos presentará el maestro Zoé Robledo en las entidades federativas. Pero no solamente la Ciudad de México, sino también Guanajuato, Estado de México, Nuevo León e Hidalgo están por arriba de este 70%. 9 entidades están entre 50 y 69%, que son Puebla, Morelos, Baja California, Nayarit, Sonora, Querétaro, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca, y el resto de las entidades, 18, están con ocupaciones menores al 50%. La siguiente, por favor. Y eso es el mismo estadístico, pero para camas, para pacientes críticos. Son camas que están habilitadas o funcionales para la atención de un paciente crítico que requiere o que puede requerir ventilación mecánica, asistencia ventilatoria. Del total en el que estamos ahora, camas que tienen esta posibilidad a nivel nacional son 10.311. Recuerden que esto también ha representado de las mayores expansiones de capacidades. Empezamos con cerca de 3.000 camas al inicio de la pandemia y esto se ha triplicado en la capacidad de atención de pacientes críticos. De esas 10.311 a nivel nacional, 4.945 pacientes actualmente están hospitalizados requiriendo intubación mecánica, que refleja el 48% a nivel nacional. Sin embargo, también hay 2 entidades federativas que tienen más del 70%, Ciudad de México con 85% de ocupación de camas críticas y Estado de México con 82%. Hay 5 entidades que están entre 50 y 69%, en Nuevo León con 66%, Baja California 60%, Tlaxcala 56%, Hidalgo 50% y Querétaro 50%. Y 25 entidades están con una ocupación menor al 50%. La siguiente, por favor. Ahora vemos el siguiente. Acuérdense que estamos viendo estos 2 bloques. Primero, la descripción de la epidemia y de los diferentes números, tanto de casos como de defunciones, pero también estamos presentando día con día el avance de vacunación. Y el avance de vacunación, estas como son gráficas nuevas que estamos presentando que se inició, pues la describo brevemente. Estas son gráficas de barras que tienen en cada una de las barras, representan el día que se realizó vacunación a nivel nacional. Y cada día viene con el número de dosis aplicadas en ese día. Y vimos que empezamos el 24 de diciembre, donde se aplicaron cerca de 2.924. Recuerden que ese día, el día previo, habían llegado 2.925, hubo una dosis que no se pudo aplicar. Después hubo 2 días en donde no se aplicaron, reiniciamos el 27 de diciembre, en donde en un solo sitio, en el Colegio Militar, se aplicaron 3.900 dosis, y en los días siguientes se distribuyeron en varios sitios de vacunación, principalmente en Coahuila, sitio de Nuevo León y los demás sitios en la Ciudad de México, y este ha sido el avance. El día que más fue el 29 de diciembre, ha habido ciertos ajustes también en la proveeduría,
llegamos a tener, habíamos estado con 4,000, pero ya desde el día 6 de enero llegamos a los 5,000 y desde el 7 de enero llegamos a esta meta inicial que habíamos calculado calculando las capacidades de los diferentes sitios de superar los 6,500 dosis aplicadas en estos 7 sitios en donde se está aplicando actualmente. Y el día de hoy, con hasta las 4 de la tarde, son 6,722 personas que se han vacunado el día de hoy, 9 de enero. La siguiente, el acumulado, ¿cuántos se han aplicado? Llevamos en la actualidad, hasta el día de hoy, 74,794 personas que han recibido la vacuna. Recuerden que es la única vacuna que está disponible, es la vacuna de Pfizer, y este es el logro acumulado que se ha tenido hasta el día de hoy. La siguiente. Y también tenemos esta gráfica que representa un poco por cada una de las entregas. La primera entrega del 23 de diciembre de 2,925 se aplicó al día siguiente, el 24. La segunda entrega, que fue de 42,900, se ha aplicado en varios días. Ya se terminó el 100% de esa entrega. La entrega del 30 de diciembre, que fue una entrega adicional de 7,800 dosis, también se terminó. Y la entrega del 5 de enero, la última entrega que tuvimos de 53,625, tomando en cuenta la mayoría llegando a la Ciudad de México, pero también cerca de 8,000 o casi 10,000 dosis llegando al aeropuerto de Monterrey y con una distribución tanto en Monterrey como en Coahuila. Y de esta llevamos ya aplicado el día de hoy cerca del 40%, y la idea es que de aquí al próximo martes, cuando llega el próximo embarque, podamos cubrir la mayoría de estas dosis que quedan restantes. La siguiente es la última. Bueno, entonces con esto terminamos la información de estos dos componentes, el componente del componente epidémico y del componente del avance de vacunación. Y pues ahora le voy a pedir al maestro Zoé Robledo que nos dé su participación. Muchas gracias, Zoé. Muchas gracias, estimado Ruy. Muy buenas noches a todas y a todos este sábado 9 de enero. Como lo ha comentado el doctor Ruy López Ridaura, el incremento de los contagios pues tiene siempre un reflejo inmediato. Contagios que se ponen, que son pacientes graves, que requieren atención hospitalaria. Recordemos que no todo quien se contagia requiere atención hospitalaria, hay muchos casos que son ambulatorios, también reciben atención, pero esto se refiere a la atención hospitalaria específicamente. Y durante las últimas semanas hemos estado hablando mucho del incremento de casos en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente aquí en la ciudad y en el Estado de México, también en Baja California. Y por eso es que hemos movilizado personal que ha venido a ayudar a estos 3 estados en particular. Pero hoy quiero comentarles de 8 estados que, como también se ha visto aquí, están incrementando su número de contagios y también el número de pacientes hospitalizados. Y lo que quiero hoy presentar es cuáles son los planes y el trabajo que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para ese crecimiento, para que esa curva, la curva de pacientes que requieren hospitalización, nunca sea mayor al número de camas que tenemos disponibles en los hospitales de todo el sector salud. Recordemos que en este momento llevamos ya meses trabajando como un solo sistema, con sistemas de referencia de pacientes en urgencias, en el Seguro Social recibiendo a pacientes sin seguridad social, sin derecho a biencia, porque así lo requiere la pandemia, trabajar como un solo sistema de salud. La siguiente, son estos 8 estados de los que hemos estado hablando, te pueden pasar la siguiente, en donde va a haber y están ocurriendo ya procesos de reconversión. Aquí los tenemos. En el caso de Querétaro, son 300
8 camas, las que tenemos actualmente. ¿Cuánto estamos creciendo? 104 camas más para llegar a 484. Es un crecimiento del 27%. Todos estos crecimientos, quiero decirles, están proyectados al 30 de enero. No significa que estas camas aperturan el 30 de enero, sino que es el periodo en el cual van aperturando. Muchas veces en un proyecto, en un hospital, si se van a aperturar 30 camas más, a veces se aperturan 15 en el momento que están listas y disponibles y después 15 más. Es el periodo largo, pero para hacerlo un poco más sencillo, acomodamos ahí todas las camas de ese crecimiento. En el caso de Hidalgo, contamos ahora con 270 camas y estamos creciendo 62 camas más para llegar a este total de 332. En Hidalgo, de los 6 hospitales del IMSS que tienen COVID, en 3 hospitales existirá este crecimiento. Y en el caso de Querétaro, que no lo mencioné, son 3 hospitales que tienen COVID, 2 observarán este crecimiento. El caso de Puebla quizá es de los mayores, aunque hay algunos otros donde también el crecimiento es muy importante. En el caso de Puebla tenemos actualmente 402 camas y estamos creciendo en 207 más para este mes. Es un crecimiento del 51% para llegar a 609. Esto ocurrirá en el caso de Puebla, particularmente en 3 de los 5 hospitales que tenemos ahí. En el caso de Morelos, hoy tenemos 183 camas, creceremos 119 camas más para llegar a 302. Es un crecimiento del 65% adicional. En el caso también de Guanajuato, estamos creciendo en 312 camas de las 620 que tenemos para llegar a un total de 932. En ese caso, en 7 hospitales que operan del Seguro Social, 6 tienen proyectos de crecimiento para su reconversión. El caso de Nuevo León, tenemos actualmente 1,038 camas. Es un número muy importante, como lo mencionaba Ruy, la reconversión de todo el sector ha sido muy profunda y estamos creciendo 150 camas más, son 14 camas. Y aquí algo importante que señalar, en Nuevo León tenemos 8 hospitales atendiendo COVID. Este crecimiento será observado en 4 hospitales de los que ya tienen COVID, pero 2 hospitales, que eso no había ocurrido allá en Nuevo León, se están sumando también para esta atención. Son las 2 UMAEs, la de traumatología y ortopedia y la UMAE de cardiología, que también tendrán camas de hospitalización, con lo cual llegaremos ya a tener 10 hospitales atendiendo COVID en el caso de Nuevo León. Jalisco también es un caso muy emblemático. Tenemos en este momento 1,290 camas para COVID y vamos a crecer en 150 camas más para llegar a este total de 1,853 camas en Jalisco. Es un crecimiento del 43%. Son 563 camas más, leí las de Nuevo León, son 563 camas más solamente en el estado de Jalisco. Ahí en Jalisco tenemos 14 hospitales atendiendo COVID, 5 observarán este proceso de reconversión. Y finalmente Michoacán, de 221 camas que tenemos hoy, vamos a aperturar 195 camas más para llegar a 416. Son esto en 3 hospitales de los 8 hospitales de Michoacán. Es un crecimiento del 88%. Solo en estos 8 estados tenemos 4,404 camas. El crecimiento de camas de hospitalización y de cuidados intensivos también para este mes es de 1,712 camas para llegar a un total de 6,116. Es decir, en total, si agrupamos los 8 estados, es un crecimiento del 39%. La siguiente, por favor, es la misma información, nada más que expresada de esta manera en barras para que vean cuáles son nuestras metas para el último mes, el último día del mes de enero. Las barras que son rojas son el incremento. Entonces, la siguiente creo que es la última. Gracias. Solamente mencionar
Es mucho lo que se puede seguir haciendo de manera coordinada entre el sector, pero recordar que el personal está muy cansado, está fatigado, lleva ya muchos meses en este trabajo que es estresante y agotador. Lo mencionamos siempre, están fatigados, pero no están rendidos, y ahí han seguido en estas épocas decembrinas, ahí han seguido fines de semana, los turnos nocturnos, los fines de semana, como mencionaba, y estarán ahí para que podamos seguir creciendo. Pero no es lo único que se hace por parte del sector, también se busca muchas veces la atención temprana en los módulos de atención respiratoria, el contacto con los casos confirmados que están en sus casas, con llamadas telefónicas todos los días para saber cómo van, cómo se sienten. Se hacen muchos movimientos también de pacientes que ya se están recuperando de un hospital para poderlos llevar a un hospital, como les llamamos, de convalecientes, para que se pueda aperturar un espacio en esos hospitales. Por eso hay tantos movimientos también muchas veces de ambulancias de traslados. Sin embargo, lo que sigue siendo fundamental es que logremos nuevamente bajar los contagios, aplanar la curva en estos estados, y eso solo se logra si la gente, el pueblo que ha ayudado tanto, sigue ayudando, quedándose en casa, no asistiendo a reuniones, no saliendo. Acabó el año, pero no acabó la pandemia. Por eso este compromiso que tenemos de lograr los 0 rechazos, sí, se puede lograr creciendo más, pero también se puede ayudar a que esto ocurra si la gente se sigue cuidando. Por eso nuestro llamado es el mismo, por parte del personal de salud, que les echen tantito la mano, cuidándose, manteniendo la sana distancia, continuando con el lavado y la higiene personal, y lo más importante, no salir de casa si no es necesario en los estados que tienen estos niveles de contagios. Muchísimas gracias, Ruy, y a todas y todas, buenas noches. Muchas gracias, maestro Zoé Robledo. Creo que el ejemplo que nos da el maestro Zoé Robledo desde el IMSS, con estos crecimientos muy importantes de más de 50% en muchas entidades, y en entidades donde también ya hay una capacidad hospitalaria importante, como en el estado de Jalisco, con incrementos considerables en número de camas. Creo que pues es un reflejo de este esfuerzo específico del IMSS, pero también como también lo mencionó el maestro Zoé Robledo, es un esfuerzo del sector que también está trabajando coordinadamente en todos estos esfuerzos. Creo que justo la forma el mensaje de cierre del maestro Zoé Robledo, en donde por un lado se refleja la expansión, por otro lado se refleja una serie de alternativas y de estrategias que estamos trabajando también a nivel sectorial para tener ingresos anticipados, mayores capacidades de resolución, pero también el compromiso y la corresponsabilidad que se ha observado en la población, y el llamado también para continuar con estas estrategias de mitigación, de disminución del movimiento en el espacio público, para poder mantener, esperemos, esta tendencia que empezamos a observar de disminución, para que se pueda mantener en aquellas entidades donde tenemos rebrotes o repuntes importantes. Entonces vamos a abrir entonces a espacio para preguntas y respuestas. Estamos abiertos. Entonces, aquí adelante. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Sobre el desabasto de sedantes y anestésicos, ya nos habían comentado que sí se tienen, ¿no? que están abastecidos, pero que entre la compra y el plan de entrega no habían llegado a los hospitales, ¿no? Aún hoy hay familiares que nos dicen que hay médicos que los están mandando a comprar estos medicamentos, ¿no? Sin embargo, en redes sociales hay gente que los está vendiendo. Entonces, pues, ¿cómo ha avanzado la distribución y cómo se ha llevado a cabo? ¿Cuál es el plan? Y otra duda sobre el kit de cuidado que reparte el IMSS. Incluían ivermectina. Según tengo entendido, las recomendaciones es que a veces la ivermectina no es lo más óptimo para tratar el COVID. Entonces, si nos pudieran comentar un poco al respecto, por favor. Bueno, de sedantes
Sí, lo comentamos el miércoles, que se han estado haciendo compras particularmente de 2 medicamentos de sedación, de Midazolam y Propofol, en el Seguro Social. Y muchas veces también entre instituciones estamos intercambiando. Si alguien tiene suficiencia, le da otra institución, y así ha ocurrido en varias ocasiones, particularmente aquí en la ciudad. Tenemos en este momento cubierta la suficiencia de sedantes, de medicamentos de sedación. No tenemos ninguna indicación para decirle al personal en los hospitales que le manden a comprar a los familiares. Y como lo hemos señalado desde el inicio, nosotros somos unos fervientes creyentes de la transparencia y del uso correcto de la información, por lo cual, si nos dan los detalles de en dónde hubiera podido haber ocurrido un episodio de estos, en qué hospital y a quién le pidieron, nos sirve muchísimo para que un caso que puede ocurrir no lo tomemos como la generalidad, que no hagamos de la parte el todo, porque la operación es muy grande. Cuando hay un problema generalizado, sistémico, digamos, pues hay que asistir y reconocerlo, pero no es así en este momento, y estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para que eso no ocurra. Entonces, si nos dicen en qué casos, en dónde, los podemos revisar con mucho gusto y también lo informamos. Esa es la gran utilidad que tenemos con los medios. Sobre los paquetes que se anunciaron, efectivamente hubo una donación importante, y no significa que a todos los pacientes se les recete o se les mande. Se hace una valoración médica, y a partir de eso, sobre todo, por ejemplo, en el tema del paracetamol, la oxigenación en la sangre, o incluso se me fue el nombre del otro medicamento, la citromicina. No significa que se le está mandando a todos los pacientes, simplemente que hay pacientes en donde con las llamadas que se hacen, las llamadas telefónicas de seguimiento, puede algún médico recomendar alguno de estos medicamentos, pero no se están utilizando de manera generalizada. Y es algo que hemos conversado con el doctor Hugo López-Gatell, con el doctor Jorge Alcocer, porque efectivamente en algún momento se enviaron estos medicamentos y se tiene que revisar cuál es la evidencia científica para recetarlos o no. Pero insisto, el paquete no significa que a todos los pacientes ambulatorios se les mande ivermectina, se les recete ivermectina. Los kits o los paquetes que se han enviado contienen cosas más importantes: la guía de cuidados, el oxímetro de pulso y sobre todo el contacto diario de los médicos a esos pacientes para decirles qué es lo que tienen que hacer. Pero siempre es importante aclararlo y revisar toda la evidencia. Sí, muchas gracias. Soy solamente agregando 2 elementos. En efecto, como también se ha mencionado en el caso de sedantes recuerden que para el paciente crítico es importante manejar tanto el componente de sedación, el de analgesia y de relajación. Y en los 3 grupos de medicamentos el abasto ha estado muy limitado a nivel global, ¿no? El uso de estos medicamentos a nivel global creció de forma importante, y por eso el abasto es limitado, y esto ha impactado en varios países. Aquí la primera estrategia que se echó a andar fue el definir una serie de esquemas alternativos equivalentes, y esto fue una primera compra como se pudo cubrir, y después también con esfuerzos internacionales también hubo una compra importante de Propofol. No es que se haya resuelto todo, pero ya tenemos algunas ya entradas comprometidas, y creemos que el momento más crítico pasó, pero no necesariamente tenemos que aflojar la búsqueda de proveeduría nacional e internacional de estos medicamentos críticos.
Y sí, en efecto, como todos los tratamientos, tenemos el grupo de expertos que está evaluando continuamente y sí, en efecto, se ha seguido evaluando la evidencia con ivermectina con muchos otros medicamentos que se han puesto sobre la mesa. Se evalúa la evidencia como para hacer una recomendación de manera sistemática, ¿no? Y hasta ahora, pues las recomendaciones de tratamientos han sido pues casi prácticamente limitada el uso de dexametasona para el paciente crítico, además de la oxigenación y del componente de tratamiento temprano con oxigenación e hidratación. Y como bien comenta el maestro Zoé Robledo, pues todos los componentes de atención a distancia también son muy importantes. El monitoreo, que es una parte clave, tanto el monitoreo y el uso de oximetría, pero también todo el esfuerzo que ha hecho todo el sector para tener pacientes, ya sea o en el periodo post-hospitalización o previo, en el momento previo antes de su gravedad, tener este monitoreo continuo. Y estos son realmente la clave para los tratamientos. Entonces, vamos a dar y después vamos a la siguiente ronda. Bueno, a ver, sí, perdón. No, sí, pues. Uno de los casos que nos hicieron llegar fue una nota que publicamos, ¿no? El caso es de hace 7 días aproximadamente, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. A la familia Reyes Ramos les pidieron 10 cajas de Propofol y 8 de Midazolam, ¿no? Esta familia no, como tienen conocidos dentro de la industria, pudieron conseguirlas, ¿no? Pero pues las cajas del Propofol les costaron 380 pesos y las del Midazolam 570, ¿no? Y a raíz de nos han llegado varios casos más, entonces nada más los juntamos y se los hacemos llegar. Gracias. Sí, gracias. Y sí, el hospital de Iztapaluca es del grupo de la coordinación. También lo vamos a evaluar también por parte de nosotros, de la Secretaría. Muy bien. ¿Quién más? Gracias. Buenas noches, doctor Ruy. Buenas noches, maestro Zoé. Primero, tengo 2 preguntas, pero primero, ante todo, maestro Zoé, quiero felicitarlo por su 42 aniversario, que es el día de hoy, y está usted trabajando por aquí. Gracias. Felicidades, maestro. La pregunta es la siguiente. La primera es para ambos y la segunda es para el maestro Zoé. La primera es, ¿por qué en la Ciudad de México se está aplicando el Código Azul en el sentido de que los paramédicos pueden determinar, dependiendo de la gravedad de los pacientes por el cual estén trasladándolo, pueda ser grave o pueda no ser grave? ¿Cuál es la razón? Y la segunda, maestro Zoé, respecto a las camas de hospital, la Ciudad de México está en una situación no fácil en torno a la demanda de hospitalización. Sin embargo, la jefa de gobierno ha informado puntualmente que las diferentes instituciones de salud han estado apoyando para aumentar las camas. ¿Tendrá usted el dato al respecto del Seguro Social? ¿Qué oferta de camas está haciendo actualmente en la ciudad? Claro. Gracias. Sí. Si quieres contestar sí. Después te contesto la otra. Sí, claro. Deme un segundo nada más para darle un detalle. Mire, del 24 de diciembre a hace apenas unos días, tuvimos un crecimiento en la Ciudad de México para llegar a un total de 2.703 camas. Teníamos hacia finales del año 2.362. Usted me ayudará ahí a hacer la resta. Son cerca de 400 camas más. Ahora, es importante señalar, ¿dónde están estos crecimientos? Muchas veces de las cuestiones que estamos intensificando es en las unidades médicas de alta especialidad. Le pongo un ejemplo, Magdalena de las Salinas, un hospital emblemático de alta especialidad del IMSS, de traumatología y ortopedia. En ese hospital, en este momento, estamos habilitando camas de hospitalización para pacientes convalecientes, que es como mencionaba el doctor Ruy, estas estrategias que se siguen para que un paciente que ya está en la etapa final de su recuperación pueda estar en un hospital como estos, como los que, es más, el autódromo nació como un hospital de convalecientes, ahora ya no lo es, ahora es de hospitalización y de cuidados intensivos también, para que entonces se puedan liberar las camas en los otros hospitales en donde se necesita el ingreso de un paciente con un estado mayor de gravedad.
y que requiere de esa atención. Son prealtas, digamos, que son pacientes que todavía no se están yendo a sus casas, que están ya en las últimas etapas, insisto, de observación para esos hospitales. Otro de los crecimientos importantes fue justamente en el autódromo. La Secretaría de Salud nos proporcionó un hospital móvil de 30 camas, solo de cuidados intensivos, son 30 camas exclusivamente de cuidados intensivos. A esas se sumaron 52 camas más en la parte de los PITS del autódromo, en la parte de abajo, el hospital de cardiología. En fin, son muchos, es mucho el crecimiento que se ha observado. Hay 2 casos adicionales. En unidades de medicina familiar, por ejemplo, la 13 de Azcapotzalco, ahí se acaban de habilitar 30 camas de hospitalización. Ahora, recordemos que una cama de hospitalización, además de las camas de cuidados intensivos, requieren de oxígeno hospitalario, requieren de gases medicinales y requieren de lo más importante, del personal que va a atender en esos lugares, además del equipo, monitores, en fin, una serie de equipos que se deben de habilitar. Por eso cada vez que se habla de reconversión de camas, así sean de 20 camas, es un esfuerzo gigantesco en términos de infraestructura, de preparación, de instalación física de esos lugares. Hay ahora, como le mencionaba, varias unidades de medicina familiar, la 120 de Zaragoza, que ya tiene en este momento 20 camas, la 13, como le mencionaba, de Azcapotzalco, este crecimiento en el autódromo. Entonces, más o menos esa sería mi respuesta, y se están también proyectando algunos más por si son necesarios. De verdad que lo que creemos nosotros es que tenemos que pensar esto no de manera única con el crecimiento hospitalario, se tienen que hacer más cosas y una de ellas es lo que puede hacer la sociedad, que es quedarse en casa, mantener este cuidado. Gracias. Sí, en relación a la pregunta sobre el Código Azul, entiendo que ya la doctora Sheinbaum el día de ayer en su conferencia de prensa desmintió esto, no hay ninguna instrucción y no sé si es parte de esta infodemia el pensar que hay un rumor que va creciendo y de repente se dispersa en varios medios de comunicación, en donde entiendo yo que se dijo que de manera casi como si fuera oficial, se había ya empezado a utilizar este concepto del Código Azul, en donde implica que a pacientes con un estado de muy gravedad, de una gravedad muy importante, ya no se le ofrecía ningún tipo de tratamiento. Y esto es totalmente falso. Esto es totalmente falso, lo desmintió la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México y no se aplica ningún tipo de este tipo de códigos ni en los centros reguladores, ni en la atención prehospitalaria, ni en la atención hospitalaria. Creo que es importante, entender que se le está ofreciendo todo lo posible a todo paciente que se identifica. En efecto, hay pacientes que en el momento en que se identifican están en un estado de gravedad muy importante y que posiblemente las posibilidades de solución son muy pocas. Pero aún así se trasladan a las unidades hospitalarias, se intuban, si requieren intubación, se conectan a un ventilador, si requieren, se estabilizan en las unidades de urgencia. También tenemos claro el mecanismo de la regulación hospitalaria, que en el caso de pacientes con mucha gravedad que lleguen, posiblemente hay hospitales que están saturados, que no tienen capacidad hospitalaria, pero sí tienen la capacidad de estabilización irregular, es decir, estabilizar al paciente, comunicarse con el centro regulador y hacer esta cosa de la regulación secundaria para pacientes que están en una estabilidad, que están en un estado de gravedad. Se puede encontrar camas en alguna otra unidad hospitalaria. Pero también el mensaje importante en esta pregunta es también el componente que hemos también insistido sobre la atención lo más temprana posible, ¿no? Es muy difícil, entiendo que hay una percepción general y tal vez un miedo general de la población de pensar no quiero llegar a la parte hospitalaria.
y voy a hacer todo lo posible para que en tratamiento en casa pueda resolverlo, ¿no? Y hay como esa ambición, esa aspiración de tratar de resolver el problema en casa, con la idea de que si llego al hospital, pues ya las posibilidades de curación son muy pocas. Y es justo lo contrario, ¿no? Justo lo contrario es, conforme más temprano lleguen, o conforme más temprano tengan una evaluación médica, el médico o médica que evalúe el caso va a tener elementos objetivos para decir pues, cuál es la gravedad real. Puede ser que se decida que en efecto que no está en un estado de gravedad y se pueda monitorear síntomas, oxigenación, temperatura en casa. Puede decidir, como también se han establecido protocolos de oxigenación en casa, ¿no? Pero también puede decidir, no, requiere hospitalización para oxigenación en unidades hospitalarias. ¿En cuáles unidades hospitalarias? Tenemos muchas unidades hospitalarias donde tenemos una capacidad tal vez limitada para paciente crítico, pero una capacidad mejor o mayor para paciente no tan grave. Entonces hay diferentes opciones, pero si no se permite que se evalúe la persona, pues cuando llega el momento de gravedad importante, tal vez las posibilidades de solución son muy pocas. Entonces ahí es este llamado de buscar la atención, tanto en las líneas telefónicas, el 911, el Locatel, que en la Ciudad de México, y en cada una de las entidades federativas, el 911, y también hay números telefónicos locales. Todas las entidades federativas tienen establecido mecanismos también de monitoreo y de telemonitoreo. Aprovechémoslo, usémoslo. Es una herramienta muy importante, y si en este monitoreo se detecta que hay una gravedad, se hospitalizan más temprano, se oxigenan más temprano, se hidratan más temprano, se inicia dexametasona si es necesario. En ese momento es cuando hay posibilidades o altas posibilidades de solución, ¿no? Entonces, volver a insistir, lo del código azul es falso, ya se desmintió también por la jefa de gobierno, pero también el llamado a la población de una evaluación médica lo más anticipada, especialmente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, edad, adultos mayores, pacientes con comorbilidades, que tengan obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Es importante o es necesaria y yo diría obligatoria esta evaluación por un médico. Nada más quisiera solo clarificarle el dato de la Ciudad de México, porque además me lo acaba de mandar el doctor Borja, de lo observado al día de hoy, 9 de enero. Para nada más poner el antecedente, cerramos nosotros el año con 2.513 camas en la ciudad. Al día de hoy, 9 de enero, tenemos 2.758. Es decir, con los proyectos de crecimiento se incrementaron 245 camas más en lo que va del año, digamos, en lo que van de este 2021. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Y si me permite, nada más, solo para reforzar la idea, tampoco en el Seguro Social existe esto del código azul. Los criterios de operación, recepción y atención son los mismos en todo el país, y no hay tal cosa como código azul para nosotros y para nadie, bueno, como lo ha dicho ya el doctor Ruy. A ver, una última pregunta. Gracias, aprovechando el tiempo. En lo que llega el quién es quién en los precios del oxígeno ante los grandes penurias que tienen las personas, no sé si hay alguna lista, o ya tienen una lista de precios, ¿no? y de proveedores que la Secretaría de Salud creo que publicó esta lista, ¿no? En la que se pone ciertos proveedores con ciertos precios y la gente pudiera consultarlas, pero no sé si haya alguna manera de identificar en dónde y a dónde puede acudir la gente para que no estén haciendo estos peregrinares de horas por la ciudad para conseguir estos medicamentos. Y justo nos acaban de escribir por redes sociales, me preguntan para el maestro Zoé Robledo, que cuándo vacunarán a los médicos familiares que están a cargo de los módulos respiratorios, así tal cual nos preguntaron. Entonces, pues bueno, eso, gracias. Sí, gracias. Y solamente para aprovechar esto que se mencionaba, porque creo que sí es importante que, así como en el tema del oxígeno, se pueda hacer en algún momento una revisión de lo que ha pasado con otros insumos, desde
equipos de protección personal, hasta equipos como ventiladores o los mismos medicamentos. Hace tiempo hay un esfuerzo permanente encabezado por la CEPAL para un monitor regional de precios de medicamentos para COVID. Y la sugerencia, una propuesta mexicana ha sido que esto se amplíe a otros insumos, insisto, equipos de protección personal, equipo hospitalario, digamos, y también otro tipo de medicamentos y demás. Por una razón, o el oxígeno mismo, porque es un momento también de solidaridad y no se puede tener un doble discurso. Por un lado, empresarios que se les reconoce que han estado ayudando, teniendo una actitud solidaria con las instituciones, pero también quienes han hecho ofertas realmente vergonzosas. Ahora, con el tema de midazolam y propofol en algunos estados, se han incrementado los precios de una manera verdaderamente absurda. Y se entiende que hay un momento de escasez y se entiende que es un problema global y un mercado internacional muy necesitado, porque muchos de estos medicamentos también han sido compras internacionales. Pero la verdad que nada justifica querer hacer una venta desproporcionadamente grande en la utilidad y en los números regulares en los que las instituciones adquirimos estos medicamentos en épocas no de pandemia. Entonces, siempre hacer un llamado, porque creemos que lo que debe de imperar ahora es la solidaridad, la racionalidad y el humanismo mismo, también por parte de quienes ofrecen cualquier tipo de insumo. Sobre los módulos de atención respiratoria y de este personal, en este momento estamos concentrados con el personal que atiende COVID en los hospitales, directamente en la atención hospitalaria. Todos los médicos, médicas, los enfermeros y enfermeras son importantes para nosotros y a todos los debemos de proteger. Pero el Plan Nacional de Vacunación tiene este orden y en este momento, para poder llevar ese orden, se decidió que el grupo mayor es el de los médicos que están atendiendo en los hospitales COVID y las enfermeras y todo el personal de salud, y eso es importante seguir insistiendo. A veces pensamos en personal de salud y nos imaginamos batas y cofias nada más, enfermeras y médicos o enfermeros y médicas, y no es así. Hay otras categorías que son fundamentales, indispensables para la operación de un hospital, desde el personal de higiene y limpieza, los camilleros, los inhaloterapeutas, los radiólogos, los técnicos, los químicos, las asistentes médicas, los técnicos de alimentos, los conductores de las ambulancias. Son 11 categorías distintas que están en este plan de vacunación. Tienen ellos también diferentes niveles de riesgo en los contagios. Una de las cosas que hemos observado, por ejemplo, los inhaloterapeutas, es una de las categorías con mayor incidencia en contagios, pues por la propia función que desempeñan. Entonces, nosotros hemos solicitado y lo rogamos, pues, el entendimiento de que en este momento nos vamos a concentrar. Y todos, el plan de vacunación es universal y todos van a ser vacunados en su momento. Tenemos que concentrarnos a partir de la llegada de las vacunas, en este caso de Pfizer, y después con la disponibilidad que va a haber con otras vacunas. Está hoy nuestro amigo y colega Hugo López-Gatell en Argentina haciendo un esfuerzo en ese sentido, Cancillería hace otros en otra, en fin, o sea, es todo lo que se tiene que hacer para que todos sean vacunados, pero en este momento estamos concentrados con este personal. No, pues muy bien, muchas gracias. Creo que hay una explicación de todo, también como sector. Agradezco mucho la respuesta y no hay nada más que agregar. Nada más sí le recordaré a ver con el doctor López-Gatell la posibilidad de quién es quién y esta parte que también él se comprometió a verlo con la Procuraduría. Entonces le voy a recordar. No sé si no hay ninguna otra pregunta, entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos. Agradezco mucho al maestro Zoé Robledo por habernos acompañado, agradezco a todos en casa por habernos escuchado y solo como mensaje final, recordar, seguimos en un momento activo, especialmente en las entidades federativas que también están actualmente en el semáforo rojo. Recordar que estamos en un momento complejo, llamado a la población para mantener
mantenerse en casa lo más posible, disminuir su movilidad en el espacio público y seguir las medidas que se han recomendado día con día sobre la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, que siguen siendo características fundamentales, la ventilación de espacios, el no acudir a lugares conglomerados, muy importante, que es lo que realmente nos va a ayudar mucho también al sector de atención hospitalaria a disminuir la carga. Muchas gracias y estaremos aquí con ustedes mañana. Hasta luego. Buenas noches, gracias.